Señores, retornamos por aquí nuevamente, como bien le decía, ya estoy aquí compartiendo con el distinguido amigo Luis José Chávez, como siempre, no solamente para su legión de seguidores, sino para hablar largo y tendido del acontecer nacional e internacional. Luis, Hey, como Robert, siempre, hermano, bienvenido. muchas gracias por la nueva invitación de cada martes. Sí, es así. Tuvimos un toque de queda hace un tiempo, pero yo creo que ahora a las 7 de la noche Teledebate con tu participación es un toque de queda. Y es una costumbre para toda la audiencia de este espacio, Luis. Muchas gracias por esa intención. Sí. Luis, y el panorama haitiano toma una importancia mayor ante lo que está pasando. El presidente Luis Abinader, a través de su cuenta de Twitter, sigue haciendo un llamado para que colaboren ante la situación de este pueblo. Sí. Y la reacción que recibe el canciller de este pueblo es totalmente distinto a esto, Luis José. Mira, Robert, yo creo que ningún presidente dominicano ha mostrado una mayor Sí, sí, sí. responsabilidad y Ahí es. preocupación Sí. por la problemática de Haití que el presidente Luis Abinader. Por una razón muy sencilla, creo. Sí. Primero, porque la crisis haitiana se ha agudizado en estos últimos tiempos y porque el presidente Luis Abinader entiende perfectamente que Haití también es un problema dominicano. Sí. Así de sencillo. Haití es un problema nuestro, quiérase o no. Usted podrá decir, no, que los haitianos resuelvan su problema del otro lado de la frontera. Pero Haití ciertamente es nuestro vecino más Sí. cercano y todo lo que pasa en Haití, para bien o para mal, se refleja en el Sí. país. Bueno, entonces bajo esa divisa, el presidente Abinader ha estado Sí. acudiendo a los principales foros internacionales, se ha convertido en vocero de la causa de una salida internacional Sí. al problema haitiano, que quiere decir que no es un problema de la República Dominicana No. solamente como algunos entienden, que pretenden que la República Dominicana se eche encima la responsabilidad de buscarle una salida a la situación de inviabilidad que vive en este momento el pueblo haitiano o el Estado haitiano. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hemos visto cómo en las últimas horas Sí. el presidente Luis Abinader ha hecho un llamado a la comunidad internacional y ha pedido a las grandes potencias que actúen en Haití. No le ha pedido que intervengan en Haití. Cuidado con la interpretación de las palabras. Sí. El presidente ha pedido a las grandes potencias, entiéndase, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, se puede decir la Unión Europea y, ¿por qué no?, hasta China y Rusia. Eso es un problema, Haití es un problema que afecta que afecta el continente y que afecta en alguna medida el mundo. Porque la gente pensará, bueno, los haitianos son apenas 10 millones de Sí. habitantes Sí. y ellos, una gran parte de su población está dispersa por diferentes países del mundo. La mayoría, es verdad, en la República Dominicana. Pero ¿cuántos hay en Estados Unidos? ¿Cuántos hay en Colombia, en Brasil, en Chile, en Venezuela? Venezuela todavía. En Cuba. Bueno, Cuba recientemente dispuso la expulsión de Y un otros, número determinado de y otros haitianos y países. otros Y otros países. Y países. en Europa están también donde quiera. Sí. Sí. Entonces es un problema de carácter internacional. La República Dominicana, lógicamente a través de un presidente que se ha ganado mucho respeto en la comunidad internacional, se ha ocupado de actuar como intermediario en la búsqueda de una solución. Pero eso no quiere decir que el presidente Luis Abinader y el gobierno dominicano están dispuestos a aceptar lo que sea como a consecuencia de la crisis haitiana. No. Por ejemplo, ahora en estos últimos días el canciller haitiano emitió un tweet, un mensaje por tweet, evidentemente imprudente. Imprudente.
hablando sobre el Yo problema no, de la delincuencia en la República Dominicana. Y Luis, yo no quisiera llamarlo imprudente, como ignorante, Luis. Agrégale ese poquito ahí. Tengo entendido que hasta excusa, es más, una parte importante del liderazgo haitiano le ha reclamado por esa conducta. Concho, por Dios. ¿Qué provocó eso? Bueno, eso provocó que el gobierno dominicano decidiera dar una respuesta. ¿Cómo la podía dar? ¿Podría romper las relaciones? ¿Podría mandar a buscar a su embajador? No. ¿Podría cerrar el mercado binacional? No. ¿Podría retirar el comercio, es decir, el intercambio comercial entre los dos países? No, evidentemente que no se pretendía llegar a ninguna decisión extrema. Sí. Pero también tenía que mandar una señal. Y en ese sentido el presidente, bueno, no digo el presidente, la Cancillería de la República Sí, claro. hizo un anuncio a través del vicecanciller de Asuntos Migratorios, informando que la República Dominicana estaba disponiendo la suspensión del programa especial de visado a estudiantes haitianos en la República Dominicana. Hay gente que ha reaccionado y ha dicho, ¿cómo va a ser? Que nosotros no podemos hacer eso porque eso afecta a una parte importante de la mejor expresión, vamos a decir, de la sociedad haitiana, que son los estudiantes que se preparan para, evidentemente, poner en marcha a ese país. La educación, la principal herramienta, la principal plataforma para enfrentar los problemas de la pobreza y del subdesarrollo. No hay duda. Eso no hay forma de discutirlo. Eso está por encima de cualquier otra condición o circunstancia. La educación. Pero a mí me preocupó también. Y yo pidiendo información porque me gusta siempre asumir juicio a partir del conocimiento de la verdad, a través de la fuente autorizada, yo quise investigar. ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica que desde el 2017 hasta el 2020 aquí se habían otorgado unas 30 visas especiales. 30 visas. Pero los que la tienen no son afectados. Ahora, como un mensaje, el gobierno dominicano, a través de la Cancillería, decidió tomar esa medida. Suspensión provisional o mientras tanto, ¿no?, del programa especial de visado a estudiantes universitarios haitianos en el país. En consecuencia, no se ha afectado a nadie. Se podría afectar iniciativas o decisiones que se puedan pretender en el futuro. De manera que eso simplemente manda un mensaje, pero manda un mensaje. Ya yo tengo constancia de que en el gobierno haitiano se están tomando algunas medidas para reducir las tensiones que generó ese mensaje del canciller haitiano. Sí. Entonces, de manera que hay que entender las cosas. Yo mismo no entiendo. Yo mismo dije en algún momento, no entiendo esa medida. Y es verdad, no la entendía. No. Ahora, como yo no voy a tomar un juicio definitivo sobre una cosa que yo no conozco, lo que hice fue sencillamente investigar. Eso es un mensaje del presidente de la República. Un mensaje moderado, pero que manda una señal clara y que ha sido realmente recibida debidamente en el gobierno haitiano. Yo quiero decir, fuera de eso, que los dominicanos muchas veces asumen el problema haitiano en dos vertientes importantes. Una, comprensión. Se sabe que hay una situación haitiana que nos afecta a nosotros, que tenemos que convivir con esa realidad y entonces, en consecuencia, tenemos que aceptar que esa realidad en alguna medida nos impacta y nos obliga a nosotros a tomarla en cuenta. Por un lado, es decir, esa actuación o esa actitud moderada y prudente de una gran parte, yo pienso que la mayor parte de la población dominicana, que entiende que Haití es un problema difícil con el que hay que lidiar de manera inteligente, no solo de manera irracional y a través de la pasión que muchas veces provoca ese sentimiento nacionalista desbordado que se da en algunas áreas de la vida nacional. La otra área es precisamente
esa expresión que pretende satanizar todo lo que viene de Haití, todo lo que tiene que ver con ese pueblo. Y naturalmente yo digo que tenemos que saber que nosotros no podemos resolver o ventilar o tomar decisiones sobre la problemática haitiana a partir de un sentimiento irracional, porque también hay odio en eso, Sí, claro que sí. basado en circunstancias históricas. Ya sabemos que nosotros logramos la independencia de la ocupación haitiana, eso es verdad, pero eso es pasado, tenemos que entenderlo. Los norteamericanos, encabezados por Washington, lograron la independencia de Inglaterra. Los ingleses. ¿Y qué pasa entre eso? Bueno, resulta que hay una relación histórica de hermandad, porque a fin de cuentas, Estados Unidos está fundamentalmente constituido por la herencia inglesa, es decir, que fue justamente el punto de partida del proceso de colonización y desarrollo de la civilización americana, ¿no? Muy bien, muy bien. Como nos pasa a nosotros con los españoles, que a veces nos quejamos de que, bueno, maltrataron a los indios, esclavizaron a los negros, pero eso es historia también. La verdad es que nosotros somos un producto de esa herencia hispánica. Somos producto de la fusión de la población africana que se implantó aquí en las peores condiciones que uno pudiera imaginarse, y de la población indígena originaria. Esa es la realidad. Sí. Y tenemos que coexistir con esa realidad de manera inteligente. Hacemos una pequeña pausa para de inmediato retornar con todos ustedes. Interesante conversación, como siempre. Luis, tuvimos que hacer una pausa, pero pudimos concluir la idea. Quisiera que tú me permitas agregar solamente una pequeña cosa en todo eso. Luis, Te lo agradezco. Luis, tenemos todos los dominicanos que entender cuál es el papel del presidente Luis Abinader y el manejo de esas relaciones diplomáticas, que eso hay que entenderlo. ¿Tú sabías? Es una cuestión de Estado. Ahora, los dominicanos tenemos que apoyar esa posición del presidente. ¿Tú sabías? Óyeme, esa posición ante la situación de lo que es mantener que nuestro país no sea afectado por esta situación, ¿tú sabías? Que no sea afectado más mínimamente. Ahora, es como dice el presidente, el mundo, en este caso las potencias, en el caso particular Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, tienen que tratar de hacer algo, ¿tú sabías? Porque ya, gracias a la situación, ya no es solamente a República Dominicana que vienen. Como bien tú decías en la introducción de este comentario, se están distribuyendo en diferentes lugares de la región, ¿tú sabías? Mira lo que ocurrió en Estados Unidos con esa imagen que se hizo muy famosa intentando cruzar cuando un guardia de frontera le llamaba a detenerse y no se detenía. Y yo creo que eso debe ser un llamado para que nosotros los dominicanos apoyemos esta posición del presidente, que yo creo que es muy importante en estos momentos. Solamente, Luis, no sé si fue mucho, pero quería aportar eso ahí. Mientras tanto, hay una situación que ya todos conocemos. La República Dominicana, como una sociedad organizada, ha tomado las medidas de rigor para garantizar la integridad de la frontera, que es justamente la integridad del territorio nacional. Fíjate que se ha anunciado a través del Ministerio de Defensa que se ha desplegado una fuerza de unos 12.000 efectivos en la zona de la frontera. ¿Con qué intención? ¿Tambores de guerra batiendo? No. Simplemente no sabe bien que en Haití puede pasar cualquier cosa. Y nosotros no podemos actuar de manera simplemente reactiva. Pasó esto y de repente no nos dimos cuenta y se permeó la frontera, se violaron todos los canales y entonces se ocupó una parte importante del territorio dominicano como consecuencia de la estampida generada por una situación en Haití. Entonces, evidentemente, es una acción preventiva y de ejercicio pleno de la soberanía nacional frente a la situación que se está dando en el territorio haitiano por un lado, y por el otro lado, el país está actuando de manera proactiva ante la comunidad internacional.
porque probablemente nosotros somos el canal más efectivo para propiciar una atención correcta a la problemática haitiana. Porque inclusive cualquier cosa que pase en Haití, incluyendo cualquier forma de actuación o de intervención de la comunidad internacional, en alguna medida debe partir de la información que puedan tener de esa realidad. ¿Y cuál es la fuente de información más cercana que tiene la comunidad haitiana? Es la República Dominicana. Entonces nosotros no podemos darnos por desentendidos frente a ese problema. Estamos actuando con el equilibrio, con el balance, con la racionalidad adecuada para saber qué hacer y evidentemente mitigar hasta donde sea posible el impacto de cualquier imprevisto que se pueda dar. Mira, todo el mundo está a la expectativa de lo que puede pasar con el secuestro violento de los misioneros norteamericanos. Eso probablemente va a generar una actuación del gobierno de Estados Unidos. Rescatar a sus en defensa, sí, claro. Y ya el gobierno anunció, el gobierno de Estados Unidos anunció por vía del Departamento de Estado que no va a negociar con secuestradores de ciudadanos norteamericanos. Pero lo va a dejar en banda, lo va a soltar en banda a esa gente, sobre todo de una comunidad religiosa que fue a Haití a servirle a la gente. Y esos bandoleros, evidentemente, que ahora mismo prácticamente están azotando las calles y los pueblos haitianos, tomaron la libertad de secuestrarlo y de exigir $1 millón. Evidentemente no lo van a recibir, pero debe ocurrir cualquier cosa, en cualquier momento, el menos indicado, el menos previsto, va a ocurrir una acción de Estados Unidos, creo yo. Y entonces, bueno, yo creo que nosotros, si tenemos que actuar, tenemos que facilitar cualquier proceso que contribuya a buscar soluciones. Pero después de ahí, uno no sabe qué puede pasar en territorio haitiano. Yo no creo que este país se haya visto inmerso en una situación más compleja en lo que tiene que ver con la problemática haitiana. Cierto. Y por suerte tenemos un canciller de la República probablemente de lujo, con un nivel de formación, con una experiencia formado en la OEA, en la comunidad internacional. Conocedor de los un conocedor no solamente de la experiencia en materia diplomática, sino también un conocedor de las reglas, de las normas, y probablemente una persona que está actuando en el manejo de la situación haitiana con la debida prudencia e inteligencia, como para clavar el clavo sin rajar la tabla. Yo creo que eso es lo que está pasando. Roberto Álvarez y el equipo que lo acompaña, donde hay muchos jóvenes con un buen nivel de formación, yo creo que están asumiendo la tarea y están, me imagino yo, en conexión directa y permanente con el presidente de la República para buscarle una salida adecuada a cualquier situación que pueda ocurrir del otro lado de la frontera. Que en su momento, Luis, voy a aprovechar que tú mencionas al canciller don Roberto Álvarez. Debemos de invitarlo por aquí, Luis José. Sí, yo creo que se debe cada vez más poder orientar a la población en estos temas, porque creo que la capacidad, los conocimientos, la trayectoria a nivel de temas diplomáticos que tiene don Roberto Álvarez, yo creo que siempre es útil para que la población conozca, porque cualquiera de usted o yo podemos asumir una posición, ir a hacer relaciones diplomáticas, vender, promover productos, pero no es lo mismo ser un conocedor de las leyes, el lenguaje y la manera de manejar la diplomacia. ¿Tú sabías? Tú sabes que esto es una ciencia. Tú sabes que en los últimos 20 y tantos años, Roberto Álvarez es el único profesional de carrera en el ámbito diplomático que ha sido canciller de la República. Pasa revista para que tú veas quiénes han sido los titulares. Siempre se escogen figuras, tú sabes. Figuras, empresarios. Pero conocedor del tema diplomático. Académico.
pero no gente formada No, en el mundo diplomático, y la con la experiencia, experiencia que él tiene. Luis, la experiencia, De Luis. manera que hay que apostar a que el gobierno dominicano va a manejar con la debida prudencia e inteligencia la problemática haitiana. Sí, porque, Yo apuesto a eso. Luis, es que esto es una ciencia. Esto no es de venir con la boca fuerte y decir, "Vamos". No, señores, es muy distinto. Oye, la relación entre países es una cosa muy fina y con más alto nivel, porque señores, pero miren cómo estamos nosotros, iniciamos este comentario analizando la declaración del canciller haitiano, que no son declaraciones de un canciller. Óigame, el canciller no está para hablar con la mente caliente, el canciller está para analizar y manejar relaciones diplomáticas entre países, ¿sabía? Es la diferencia, hermano. Estamos hablando de una persona concebida con una trayectoria, una experiencia que sabe cuál es el lenguaje diplomático, la vía por donde se responde o se contesta cualquier información de un estado entre otro estado, porque la gente entiende que usted venir a comunicar a una cuenta de Twitter. Un canciller no comunica por esta vía. Son cartas diplomáticas que se hacen para cualquier situación. Entonces, creo que es necesario, Luis, que, Sí, hay que podamos buscar invitar. la manera inclusive de ayudar al pueblo haitiano, al Estado haitiano, a buscar una salida. Porque es verdad que se dice, no, eso es un país inviable. Pero es inviable por estar ahí, y es un país. No. Y tiene una población que está ahí sufriendo las consecuencias de ese mal manejo, de lo que ha sido la situación luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, Pero hay ¿entiendes? que decir que lo que está pasando en Haití ha pasado en otras comunidades, es decir, en otros países. En África, Sí. asolada por la guerra, por las confrontaciones internas, por esos desórdenes que caracterizaron, por ejemplo, la vida de ese continente durante los últimos tiempos. Y muchas de esas comunidades han logrado reponerse y han logrado reencauzar su vida institucional, lo están logrando. En algunos casos han recibido el espaldarazo de algunas potencias, uno de China, uno de Europa, a veces de Estados Unidos, y están avanzando. Yo creo que nosotros, como los dolientes más cercanos del problema haitiano, tenemos que hacer un esfuerzo también para ayudar a que, no la República Dominicana, la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, Canadá y Francia, que históricamente han sido las potencias internacionales más conectadas a la historia y a la problemática haitiana, que sean ellos los que encabecen y nosotros le daremos el espaldarazo necesario, los esfuerzos para buscarle alguna salida viable al pueblo haitiano, que tiene que pasar por inversiones, por estabilidad institucional, por educación y entrenamiento para que ese país pueda generar los alimentos, los insumos esenciales para que pueda vivir dentro de sus fronteras, independientemente de que no lo logre todo a corto plazo. Pero tiene que arrancar. Y si nosotros podemos ayudar con más experiencia en muchos campos que Haití, también vamos a ayudar cuando sea viable hacerlo. Claro que porque sí. Ahora mismo tú mandas a un grupo de técnicos dominicanos a mostrarle, por ejemplo, los procedimientos para repoblar Luis, para repoblar, por ejemplo, la naturaleza haitiana. No, Luis, no te compliques, y no va a conseguir las condiciones Luis, para hacerlo. Luis, no te compliques, lo está poniendo muy hacia allá. Se enviaron camiones para ayudar con asistencia al pueblo y no fue posible distribuir ayuda alimenticia, Luis José. Sí. No fue posible. O sea, en este momento muy complicado, muy difícil. Y mira lo que hacen las bandas. Secuestran misioneros, secuestran camiones de combustible y ni decir los camiones de alimentos que van a. Yo no hablo de intervención, esa palabra es odiosa, claro nosotros la hemos sufrido en el pasado, pero algo tendrá que hacer la comunidad. Algún mecanismo, algún tutelaje tendrá que darse para que Haití, en un plazo razonable, pueda recuperarse, levantarse y ponerse en condiciones de ejercer plenamente su soberanía como nación, que evidentemente no lo es en este momento. Luis, se nos agotó el tiempo, pero quiero tocarte porque hablaste ahorita de la parte del ejército y quiero resaltar en ese sentido, porque precisamente esta semana vi un comunicado de lo que es el trabajo que desarrolla el ejército de mano de su comandante general, el comandante
Julio Ernesto Florian, por orden estricta del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfo, el presidente de la República, Luis Abinader, los trabajos que desarrolla el coronel Germán A. Rosario Pérez, que es el comandante de la 4ª Brigada, que es la que ha estado llevando a cabo trabajos, oye, ¿qué tipo de trabajos? De inteligencia, con helicópteros y drones en la frontera para hacer trabajos netamente de inteligencia y, como tú decías, totalmente preventivo, Claro. que es lo que se necesita en estos momentos. Luis, tenemos que hacer la pausa, hermano, ya. Para cerrar. Eso es así, claro que sí. Venimos ya en un momento ya con la parte complementaria de este espacio. No se muevan de ahí.